Amigos, ¿alguna vez han salido de misa sintiendo esa paz tan profunda, solo para notar cómo se evapora a los pocos minutos? Cruzan esas puertas sagradas y antes de siquiera llegar al auto, algo cambia por dentro. La gracia que acaban de recibir, ese encuentro tan profundo con Cristo en la Eucaristía, comienza a escurrirse como agua entre los dedos. Tal vez se pregunten por qué sucede esto. ¿Por qué el momento más poderoso de toda su semana parece dejar tan poca huella en la vida diaria? Santa Teresa de Ávila conocía muy bien esta lucha y les diría que lo que hacen justo después de la misa revela cuán verdaderamente recibieron a Cristo. Para Santa Teresa, la Santa Misa no era simplemente un ritual hermoso ni una obligación religiosa más para tachar en su lista espiritual. Era el encuentro vivo con el Cristo resucitado, el instante en que el cielo toca la tierra y la eternidad irrumpe en el tiempo. Ella veía la Eucaristía como la cumbre absoluta de la vida cristiana, la fuente de donde brota toda gracia y el destino hacia el cual se dirige toda oración. Cuando participan en la misa con fe, atención, arrepentimiento y amor, están uniendo su corazón con el propio corazón sagrado de Jesús. Pero aquí está la tragedia que Santa Teresa presenció una y otra vez. Tantas almas reciben este don infinito solo para desperdiciarlo por completo en los minutos que siguen. Piénsenlo un momento. Acaban de presenciar el milagro más grande que puede ocurrir sobre la tierra. El pan y el vino se han convertido en el verdadero cuerpo y sangre de Cristo. Lo han recibido dentro de su propio ser. El mismo Jesús que caminó sobre las aguas, que resucitó a Lázaro, que venció a la muerte misma. Está ahora físicamente presente dentro de ustedes. Y sin embargo, a los 5 minutos de salir de la iglesia, se descubren haciendo cosas que contradicen directamente todo lo que acaba de suceder. Tal vez salen corriendo sin una sola palabra de gratitud, se meten de lleno en un chisme sin sentido o cargan juicios contra las mismas personas junto a las que acaban de orar. Les suena familiar. Lo que están a punto de descubrir son 5 acciones concretas que Santa Teresa les diría que eviten por completo después de recibir la Sagrada Comunión. No son reglas arbitrarias ni formalidades religiosas. Son realidades espirituales que o bien preservan la gracia recibida o la disipan por completo. Entre estas 5 hay una que sobresale por su gravedad, una que Santa Teresa señalaría como la traición más devastadora de todo lo que acaba de suceder en el altar. Están listos para examinar su corazón con total honestidad. Están dispuestos a ver dónde podrían estar saboteando su propio crecimiento espiritual, porque una vez que entiendan que están haciendo mal después de la misa, podrán comenzar a vivir de una manera que permita que la Eucaristía transforme verdaderamente toda su existencia. Y antes de seguir, los invito a sumarse al canal Palabras Divinas, donde cada semana profundizamos en enseñanzas como esta para ayudarlos a vivir su fe con mayor plenitud. Salen de la iglesia y lo primero que notan es el ruido. Autos encendiéndose, gente conversando, teléfonos vibrando con notificaciones acumuladas durante la última hora. Todos parecen apurados por llegar a algún lado, por seguir con lo siguiente, por regresar a la vida normal. Y ahí están ustedes, de pie en el umbral entre lo sagrado y lo cotidiano, entre lo eterno y lo temporal. Santa Teresa les haría ahora mismo una pregunta que atraviesa el alma. ¿Salen de la iglesia de inmediato o se quedan a dar gracias? Puede parecer un detalle pequeño, casi insignificante dentro del panorama general de su vida espiritual, pero Santa Teresa sabía que la gratitud no es una virtud menor. Es el fundamento mismo de su relación con Dios. Cuando salen corriendo de la misa sin tomarse ni unos minutos para agradecerle a Jesús lo que acaba de darles, están tratando a la Eucaristía como una transacción y no como una relación. Imaginen que alguien les regala algo extraordinariamente valioso y significativo, algo por lo que sacrificó mucho para conseguirlo, y ustedes se lo arrebatan de las manos y se van sin decir palabra. Eso sería considerado sumamente grosero en cualquier relación humana. Y sin embargo, esto es exactamente lo que ocurre cuando se van inmediatamente después de comulgar. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que la Eucaristía nos une a Cristo y nos fortalece con su gracia. Pero si no reconocen ese don, si no toman conciencia de lo que se les ha entregado, están prácticamente cerrando la puerta a esa gracia antes de que pueda echar raíces en su alma. Santa Teresa insistió una y otra vez en sus escritos en que la acción de gracias después de la comunión no es opcional, es esencial. Ella misma pasaba largos ratos en oración silenciosa después de recibir la Eucaristía, dejándose simplemente descansar en la presencia de Cristo que ahora habitaba en ella. Entendía que ese no era tiempo perdido, sino los momentos más fecundos de todo su día. En esos minutos de acción de gracias, el Espíritu Santo trabaja de maneras que la mente consciente ni siquiera puede percibir. Se siembran semillas de gracia, se sanan heridas, se imparte fortaleza y su voluntad se va alineando poco a poco con la voluntad de Dios. Pero todo esto requiere de su cooperación, de su disposición a quedarse y estar presentes ante lo que está sucediendo dentro de ustedes. Piénsenlo de esta manera. Acaban de convertirse en un tabernáculo viviente.
Cristo está físicamente presente en ustedes de un modo que incluso supera su presencia en la hostia consagrada reservada en el sagrario de la Iglesia. Durante esos minutos preciosos, llevan dentro de sí al mismo Jesús que es adorado por ángeles y santos en el cielo. ¿Y qué hacen con esta realidad increíble? Corren al auto para ganarle al tráfico, revisan de inmediato el teléfono buscando mensajes, o se arrodillan, cierran los ojos y susurran desde el fondo del corazón: gracias, Señor, por venir a mí, gracias por amarme tanto. Gracias por entregarte completamente a mí. Su respuesta a esta pregunta revela si de verdad creen lo que acaban de recibir o si esto se ha convertido en una simple rutina que cumplen sin fe real. Santa Teresa les diría que la acción de gracias debe ser tan espontánea y natural como el acto mismo de comulgar. Uno no puede existir sin el otro. La segunda tentación que aparece después de la misa es quizás más sutil que la primera, pero no menos peligrosa. Salen de la iglesia y casi sin darse cuenta ya están metidos en una charla ligera y casual. Hablan del clima, del partido de anoche, de las últimas noticias, de dónde van a almorzar. En la superficie esto parece completamente inofensivo. Después de todo, solo están siendo amables y sociables con sus compañeros de parroquia. Pero Santa Teresa interrumpiría esa lógica con una observación certera. En los minutos posteriores a recibir a Cristo, el alma necesita silencio para asimilar lo que acaba de suceder. Entrar de inmediato en conversaciones triviales es como intentar llenar una copa de agua mientras al mismo tiempo la están vaciando. Santa Teresa enseñaba que el alma debe conservar el fruto de la gracia en el corazón, no desperdiciarlo en distracciones superficiales. Cuando termina la misa y de inmediato empiezan a hablar de asuntos mundanos, a comentar chismes, a quejarse de los problemas cotidianos o a hacer planes que no tienen absolutamente ninguna referencia a Dios, están poniendo su propia voluntad y su propia agenda por encima de la voluntad divina que acaban de recibir en su ser. Básicamente le están diciendo a Dios: gracias por venir a mí. Ahora, por favor, hazte a un lado mientras vuelvo a mi vida real. La oración no termina cuando el sacerdote da la bendición final. De hecho, muchas veces la oración más profunda comienza justamente en el silencio después de la comunión, cuando el corazón por fin puede escuchar lo que Dios quiere decirles. Consideren lo que ocurre en ese espacio sagrado de silencio, cuando mantienen la boca cerrada y el corazón abierto después de recibir la Eucaristía. El Espíritu Santo tiene espacio para actuar. Llegan luces sobre cómo manejar situaciones difíciles de la vida. Cargas que parecían insoportables de pronto se sienten más livianas. Relaciones que estaban rotas comienzan a mostrar señales de posible sanación. Pecados con los que han luchado durante años empiezan a perder su poder sobre ustedes. Todo esto sucede no por su propio esfuerzo o fuerza de voluntad, sino por la gracia de Cristo obrando dentro de ustedes. Pero esa gracia necesita silencio para desplegarse. Necesita su cooperación, su disposición a crear espacio para que Dios hable en lo más profundo de su alma. Santa Teresa les diría que meterse de inmediato en conversaciones vanas o distraídas después de la misa es como recibir un regalo increíblemente valioso y guardarlo enseguida en un armario sin siquiera abrirlo. Han recibido a Cristo, pero no le han permitido tocarlos, cambiarlos, transformarlos. La gracia está ahí, pero permanece dormida porque no le dieron la atención que merecía. Entonces, ¿qué deberían hacer en su lugar? Mantener un silencio amable durante al menos unos minutos después de salir de la iglesia. Si tienen que hablar, que sea sobre lo que acaban de vivir. Compartan con otros lo que los conmovió durante la misa, qué gracia están pidiendo, qué propósito quieren hacer. Conviertan sus conversaciones en una extensión de la oración en la que acaban de participar. Que sus palabras fluyan del encuentro con Cristo y no de la superficialidad de las preocupaciones cotidianas. Así es como se honra el don recibido y se le permite dar fruto en su vida y en la vida de quienes los rodean. Ahora llegamos al tercer y más grave error que se puede cometer después de recibir la Sagrada Comunión. Este es el que Santa Teresa señalaría como el más grave, el más destructivo, el que más directamente se opone a lo que la Eucaristía busca lograr en el alma. Escuchen con atención lo que ella diría. Si hablan mal de otros, maldicen, juzgan, chismean o difunden rumores destructivos apenas salen de misa, están cometiendo un pecado que golpea directamente el corazón de lo que acaban de celebrar. Están llevando el cuerpo de Cristo a su boca mientras, al mismo tiempo, usan esa misma boca para desgarrar a los miembros de su cuerpo místico. Esto no es solo una falta de tacto social ni un pequeño defecto de carácter. Es una profunda traición espiritual. Piensen en lo que acaba de suceder durante la misa. Escucharon el Evangelio proclamado, tal vez con las palabras de Jesús: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Rezaron el Padre Nuestro, pidiéndole a Dios que los perdone así como ustedes perdonan a los demás. Se dieron la señal de la paz con sus vecinos, reconociendo que todos son un solo cuerpo en Cristo. Recibieron la Eucaristía, que por su propia naturaleza busca unirlos a Dios y a cada uno de los demás miembros de la Iglesia.
Toda la liturgia estuvo orientada a edificar el cuerpo de Cristo, a crear unidad, a difundir amor. Y luego salen y de inmediato empiezan a destruir a alguien con sus palabras. Ven la contradicción, entienden cómo esto entristece al Espíritu Santo. Santa Teresa fue absolutamente clara en este punto. Escribió que nada separa al alma de la presencia de Dios más rápidamente que hacerle daño al prójimo. Hablar mal de otra persona no es simplemente ser grosero o poco amable. Es un pecado contra la caridad, que es el mandamiento más grande. El Catecismo enseña explícitamente que el octavo mandamiento prohíbe toda forma de falsedad y engaño, incluyendo la difamación, la calumnia y el juicio temerario. Cuando chismean sobre alguien, cuando difunden rumores, cuando critican y condenan a otros, están violando tanto el amor a Dios como el amor al prójimo. Están haciendo exactamente lo contrario de lo que Jesús ordenó cuando dijo: «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, os amáis unos a otros». Aquí está la razón por la que este pecado en particular resulta tan devastador después de comulgar. La misa los une al corazón de Cristo, quien nos amó hasta morir por nosotros, quien nunca juzgó ni condenó, sino que solo ofreció misericordia y perdón. Cuando se alejan de ese encuentro y de inmediato usan su lengua para dañar la reputación o la dignidad de otra persona, están escupiendo sobre la gracia que acaban de recibir. Esta acción les roba la paz que la Eucaristía debía darles, contradice directamente el mandamiento nuevo de Jesús y destruye la misma comunión que la misa fue celebrada para santificar. Santa Teresa les diría que esto no es solo una falla moral, es un profundo empobrecimiento espiritual, un rechazo deliberado del don de unidad que Cristo murió para darnos. Si hay algo que absolutamente deben evitar después de la misa, es esto. Cuiden su lengua. Si no pueden hablar con amor y caridad, entonces guarden silencio. Mejor no decir nada que usar la boca que acaba de recibir a Cristo para destruir a uno de sus hijos amados. Después de recibir el cuerpo de Cristo, salen a un mundo lleno de oportunidades para vivir lo que acaban de celebrar. Santa Teresa entendía que la misa no está pensada como un oasis espiritual desconectado de la vida real, sino como la fuente de poder que los capacita para llevar a Cristo a cada situación que enfrenten. Cuando ignoran las oportunidades de hacer el bien que se presentan después de la misa, cuando se recuestan en una complacencia espiritual y simplemente vuelven a lo de siempre, están traicionando el propio propósito de la Eucaristía. La gracia que recibieron no está pensada para hacerlos sentir cómodos y conformes. Está pensada para impulsarlos a la acción, al servicio, a actos concretos de amor. Piensen en lo que ocurre cuando salen de misa. Tal vez ven a alguien que se ve solo o triste. Tal vez se cruzan con alguien pidiendo ayuda. Tal vez recuerdan una relación que necesita sanación, un perdón que necesita extenderse, una palabra de aliento que alguien necesita desesperadamente escuchar. Estas no son coincidencias al azar, son citas divinas. Oportunidades que Dios está colocando en su camino precisamente porque acaban de ser fortalecidos por su gracia. Santa Teresa veía la misa como el combustible que nos capacita para la misión y la caridad. Cuando comulgan y luego ignoran estos impulsos del Espíritu Santo, cuando pasan de largo junto a la persona necesitada, cuando se resisten al llamado a acercarse y hacer las paces. Están negándose a permitir que la Eucaristía cumpla su propósito en su vida. ¿Qué significa en la práctica responder a estas oportunidades? Significa estar alertas y atentos al movimiento de la gracia en el corazón después de la misa. Significa preguntarse, ¿qué me está pidiendo Dios que haga ahora mismo? ¿Cómo puedo ser hoy las manos y los pies de Cristo para alguien? Tal vez sea tan simple como ofrecer una sonrisa genuina a alguien que se ve desanimado. Tal vez sea llamar a ese familiar que han estado evitando por un conflicto pasado y decirle, te quiero y quiero arreglar las cosas. Tal vez sea dar generosamente a alguien necesitado, aunque les cueste algo. Estas acciones pueden parecer pequeñas, pero son el fruto visible de una gracia invisible. Demuestran que no solo cumplieron con un ritual en la misa, sino que de verdad se encontraron con el Dios vivo y le permitieron cambiarlos. Santa Teresa les recordaría que la gracia no es un sedante para el ego, es combustible de cohete para el amor en acción. Cuando ignoran el llamado a hacer el bien después de comulgar, están tratando de contener una gracia infinita dentro de los límites finitos de su zona de confort, pero la gracia no puede contenerse. Tiene que desbordarse, tiene que derramarse sobre sus relaciones, su trabajo, sus decisiones, sus palabras, sus acciones. La Eucaristía los convierte en portadores de Cristo hacia el mundo. Cada persona que encuentren después de la misa debería poder percibir algo distinto en ustedes, una mansedumbre, una alegría, una paz, una disposición a servir que antes no estaba ahí. Si nada cambia en cómo tratan a la gente después de comulgar, entonces necesitan examinar seriamente si de verdad lo están recibiendo con fe. La prueba de la fe verdadera siempre se encuentra en el amor hecho visible, en la gracia traducida en acción, en la vida divina fluyendo a través de ustedes para tocar y transformar a otros. El quinto y último error del que Santa Teresa les advertiría es quizás el más insidioso, porque en la superficie parece completamente inocente.
después de la misa. Simplemente regresan a su rutina normal sin tomarse ningún tiempo para reflexionar, examinar su corazón o interiorizar lo que acaban de vivir. Van a casa, encienden la televisión, se pierden en las redes sociales, se sumergen otra vez en el trabajo y en una hora es como si la misa nunca hubiera ocurrido. El encuentro con Cristo se convierte en un ítem más tachado en la lista semanal, en lugar de ser un momento transformador que reorienta toda su vida hacia Dios. Santa Teresa enseñaba que la oración verdadera continúa en la vida diaria, que la vida espiritual no está compartimentada, sino integrada en cada momento y en cada actividad. El tiempo inmediatamente después de la misa es una transición crucial, un umbral sagrado donde pasan de la celebración litúrgica de regreso al flujo ordinario de su día. Pero esta transición no debería ser abrupta ni descuidada. Requiere intencionalidad, una breve pausa para hacerse algunas preguntas fundamentales. ¿Qué me dijo Dios hoy? ¿Qué verdad me reveló? ¿Qué área de mi vida necesita cambiar? ¿Qué gracia recibí por la que todavía no le he dado gracias? Sin este breve examen de conciencia, corren el riesgo de dejar toda la gracia de la misa atrapada en esa hora, incapaz de permear las otras 167 horas de su semana. Consideren lo que sucede en su alma cuando se toman aunque sea 5 minutos después de la misa para sentarse en silencio y reflexionar. Patrones de pecado ante los cuales estaban ciegos de pronto se vuelven visibles. Heridas que necesitan sanación suben a la superficie de su conciencia. Relaciones que requieren atención se anuncian a sí mismas. El Espíritu Santo usa este tiempo de reflexión para mostrarles tanto dónde están fallando como hacia dónde Dios los está llamando a crecer. Pero si de inmediato se sumergen otra vez en el ajetreo, en el entretenimiento, en el ruido y la distracción de la vida moderna, cortan este canal de comunicación vital. Básicamente le están diciendo a Dios que están demasiado ocupados para la misma transformación que Él quiere obrar en ustedes. Santa Teresa les diría que este hábito de correr de vuelta a la rutina sin reflexionar es un síntoma de un problema más profundo, el miedo a encontrarse verdaderamente consigo mismos en la presencia de Dios. Porque cuando se detienen y examinan su corazón con honestidad, pueden ver cosas que no quieren ver. Pueden darse cuenta de cuán lejos siguen estando de la santidad a la que Dios los está llamando. Pueden hacerse conscientes de pecados que han estado minimizando, relaciones que han estado descuidando o llamados a los que se han estado resistiendo. Este tipo de autoconocimiento puede resultar incómodo, incluso doloroso, pero es absolutamente necesario para el crecimiento espiritual. Sin él, permanecen atrapados en los mismos patrones, cometiendo los mismos errores, viviendo en la superficie de su fe en lugar de zambullirse en sus profundidades transformadoras. Como debería lucir este examen de conciencia después de la misa, no necesita ser largo ni complicado. Simplemente busquen un lugar tranquilo, cierren los ojos y pídanle a Dios que les muestre la verdad sobre ustedes mismos. Señor, ¿qué querías que escuchara hoy? ¿Dónde me estoy resistiendo a tu gracia? ¿Qué hábito o actitud necesita cambiar? ¿Cómo puedo amarte más plenamente a ti y a mi prójimo? Y después escuchen. No se apresuren a llenar el silencio con sus propios pensamientos o planes. Simplemente quédense quietos y permitan que el Espíritu Santo hable a su corazón. Podrían sorprenderse de lo que sube a la superficie, el recuerdo de alguien a quien lastimaron, la conciencia de cómo han estado desperdiciando su tiempo, un impulso suave a comunicarse y reconciliarse con alguien. Estas revelaciones son oro puro. Son los frutos personales y específicos de la misa para su situación particular, pero nunca los recibirán si no crean espacio para ellos a través de esta práctica de reflexión posterior a la misa. Al llegar al final de este examen espiritual, tómense un momento para dejar que todo esto cale hondo en su corazón. Santa Teresa de Ávila sabía por experiencia propia que la misa es el centro absoluto y la cumbre de la vida cristiana. Todo lo demás en su camino espiritual brota de esta fuente y regresa a ella. La manera en que viven los minutos inmediatamente posteriores a recibir la Sagrada Comunión no es un detalle pequeño ni una preocupación menor. Es un indicador directo de la profundidad de su fe y de la autenticidad de su amor por Dios. Cuando salen corriendo sin dar gracias, cuando de inmediato entran en conversaciones triviales, cuando hablan mal de otros, cuando ignoran oportunidades de hacer el bien o cuando regresan a la rutina sin examinar su corazón, están trabajando activamente en contra de la misma gracia que Dios quiere derramar en su vida. Entre estos 5 errores, ya vieron que el tercero es particularmente grave porque golpea directamente la esencia misma de lo que la Eucaristía busca lograr. Cuando hablan mal de otros, maldicen, juzgan o chismean después de comulgar. Están usando la boca que acaba de tocar el cuerpo de Cristo para destrozar su cuerpo místico. Esto no es solo hipocresía, es una violencia espiritual profunda que daña su propia alma y la de los demás. Santa Teresa los miraría a los ojos y les diría con absoluta claridad: si continúan haciendo esto, están anulando el mismo propósito de la misa. Están recibiendo un amor infinito para luego expresar odio de inmediato. Están abrazando la unidad para después sembrar división.
Esto no puede continuar si de verdad quieren crecer en santidad. Pero aquí está la buena noticia, la esperanza que Santa Teresa siempre ofrecía, incluso en sus enseñanzas más exigentes. Pueden cambiar a partir de hoy. Desde la próxima misa a la que asistan, pueden tomar decisiones diferentes. Pueden quedarse unos momentos en acción de gracias, dejando que Cristo se asiente en su corazón. Pueden cuidar su lengua y sus pensamientos, negándose a participar en chismes o juicios. Pueden mantener un silencio suave que permita a la gracia actuar. Pueden estar atentos a las oportunidades de servir y amar. Pueden tomarse un tiempo para examinar su conciencia y dejar que Dios les muestre qué necesita cambiar. Estas prácticas pueden sentirse incómodas o difíciles al principio, pero persistan. La vida espiritual no se trata de perfección, se trata de progreso, de dejar que Cristo, poco a poco, los transforme desde adentro hacia afuera. Imaginen en qué podría convertirse su vida si de verdad honraran la gracia de la Eucaristía en las horas posteriores a la misa. Imaginen la paz que llenaría su alma, el amor que fluiría a través de ustedes hacia los demás, la claridad que ganarían sobre la voluntad de Dios para su vida. Imaginen convertirse en la persona que Dios los creó para ser, plenamente vivos, plenamente entregados, plenamente unidos a Cristo. Esto no es una fantasía ni un ideal imposible. Es su vocación, su destino, su herencia como hijos amados de Dios, a quienes se les ha dado el don increíble de la Eucaristía. Santa Teresa vivió esta realidad y demostró que es posible que personas comunes experimenten una unión extraordinaria con Dios cuando cooperan plenamente con la gracia. La pregunta no es si Dios quiere transformarlos, absolutamente lo quiere. La pregunta es si ustedes se lo van a permitir, si van a remover los obstáculos que bloquean su gracia, si van a elegir vivir de manera distinta en las horas posteriores a la misa. La decisión es suya y es una decisión que determinará toda la trayectoria de su vida espiritual. Elijan bien y la gracia que reciben en la Eucaristía se derramará sobre cada área de su existencia, trayendo sanación, alegría, propósito y esa paz profunda que solo viene de estar plenamente alineados con la voluntad de Dios. Si esta enseñanza tocó tu corazón, te invito a unirte al canal Palabras Divinas, donde cada semana compartimos reflexiones como esta para ayudarte a vivir tu fe con mayor profundidad y autenticidad.